Cordial saludo, mi nombre es Moisés David Payares González. Esta es mi identificación y vamos a hablar acerca de los conceptos básicos de la física electrónica. Entonces, en esta exposición vamos a hablar de la carga eléctrica, el diferencial de potencial, la intensidad de corriente, la densidad de corriente y la resistencia eléctrica. Entonces, vamos a explicar brevemente estos conceptos básicos ya mencionados anteriormente e iniciamos con la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad como en función de los campos eléctricos generados por las cargas. Esta carga puede ser positiva o negativa, y si son cargas del mismo signo se rechazan, pero si son signos opuestos se atraen. Entonces, esta definición está vinculada con una fuerza fundamental de la naturaleza, que es la carga eléctrica, y que se caracteriza por el estado en que se encuentra un cuerpo desde un punto de vista eléctrico y se representa por el símbolo Q. Ahí podemos ver la ecuación de la carga eléctrica, donde Q es igual a I por T, de Q quiere decir Coulomb. Coulomb fue hecho en honor a Charles Coulomb, y esto es igual a la I, que es la intensidad en amperios, y T, el tiempo en segundos. Entonces esto nos quiere decir que un Coulomb es la cantidad de carga eléctrica que circula durante un segundo a través de una sección de un conductor, cuya intensidad es de 1 amperio. Cualquier porción de la materia está caracterizada por dos propiedades independientemente fundamentales, que son la masa y la carga. El diferencial de potencial, que vendría siendo el voltaje, es el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre la unidad de carga positiva para desplazarse de un punto a otro. Tengamos en cuenta de que el diferencial potencial no es en sí un trabajo, sino el resultado de realizar el trabajo, y sus unidades son en voltios. También se puede interpretar como la presión que ejerce una fuente de suministro de energía eléctrica o energía automotriz. La ecuación del voltaje, teniendo en cuenta la ley de Ohm, que el voltaje es igual a I por R, donde I es la corriente y R es la resistencia. Para realizar la medición del voltaje se utiliza un instrumento de medición llamado voltímetro. Este también nos puede servir para medir la resistencia, que vamos a ver más adelante, y hay algunos también que pueden medir corriente. Bueno, la intensidad de corriente es la velocidad de un flujo de electrones que pasa por un punto de un circuito eléctrico completo. Su unidad es el amperio y expresa la cantidad de electrones que pasa por un punto de un circuito durante un tiempo determinado. En la mayoría de las aplicaciones, en particular en la teoría de los circuitos, interesa más el efecto global del movimiento de las cargas. En cuanto a la densidad de corriente es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto en la cantidad de movimiento. De cuanto más carga haya, mayor es la densidad de corriente, y cuando más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay carga, entonces hay vacío, o si no se mueven, como es esta corriente electrostática, la densidad de corriente se anula. Esta corriente electrostática la podemos ver, por ejemplo, en los rollos de bolsa de los supermercados. Ahí está instaurada la carga electrostática. En cuanto a la resistencia eléctrica es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de portadores de carga, como son los electrones o los huecos. Un hueco es la ausencia de un electrón ubicado en la órbita de valencia de un átomo. Por ejemplo, si la concentración por unidad de volumen de los portadores de carga aumenta demasiado, el número de interacciones entre ellos por unidad del tiempo al tiempo también aumenta, promoviendo una pérdida de energía en los portadores de carga y por tanto aumento en la resistencia eléctrica.
la ecuación de la resistencia es también teniendo como base la ley de Ohm, es que R es igual a B sobre R, donde R es la resistencia, B es el voltaje, I es la corriente. También podemos encontrar la resistencia por medio de otra fórmula que es de potencia, donde su ecuación es voltaje al cuadrado sobre la potencia. Esta fórmula también la podemos utilizar de tal forma que si necesitamos saber cuál es la potencia de un equipo teniendo como base el voltaje y la resistencia. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que haya quedado claro.